Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez para darles el review, para darles mi opinión sobre la Tromox Pesgo Plus, muy gentilmente cedida por la gente amiga de Ecoalcina. Así que les dejo las especificaciones a continuación y comenzamos a hablar de las ventajas y desventajas de este lindo vehículo. Bien, en primer lugar, más allá de que tiene apariencia de juguete, la verdad que tiene una construcción bastante sólida. El manillar es de acero, las llantas son de aleación de magnesio y el cuadro es de aluminio. La verdad que lo único que hace ruido al andar un poco es la parte plástica del tanque que aloja obviamente la batería, pero fuera de eso el andar es buenísimo. Ya que estamos hablando de andar, vamos a hablar que tiene una suspensión excelente realmente, y esta, al ser la Pesgo Plus y no la Pesgo común, viene con suspensión doble trasera y por supuesto un buen recorrido de la suspensión delantera, lo que hace que las imperfecciones del terreno se sientan realmente muy poco. Es muy suave y muy cómoda para andar. Y ya que estamos hablando de trenes delanteros y traseros, tiene frenos hidráulicos que realmente frenan muy bien, caliper con un pistón para cada uno de los frenos. La verdad que la frenada se siente muy bien, se siente muy segura y sólida. Y más allá de la apariencia del vehículo, es ni más ni menos que una e-bike, una bicicleta eléctrica, así que rigen las normativas con respecto al uso de bicicletas eléctricas del país en donde te encuentres. Algo que me sorprendió muy gratamente de este vehículo es que cuenta con certificación IPX7, de modo que si ustedes la quieren andar en lluvia, la pueden andar perfectamente. De hecho, mi test de autonomía, que si no lo vieron, lo pueden ver aquí mismo, fue con llovizna, por lo menos toda la primera parte del test, y la verdad que no tuve absolutamente ningún problema. Con respecto a la pantalla, bueno, la pantalla nos va a mostrar la velocidad, la batería y algún que otro testigo, como por ejemplo cuando encendemos la luz delantera, que por cierto siempre viene con una luz de posición, y después podemos encender el faro principal, y también por ejemplo nos va a dar testigos de cuando activemos los guiños o el guiñe como algunos le dicen, y también por ejemplo cuando activemos el control crucero, con el que también cuenta. Y ya que estamos hablando del control crucero, bueno, está buenísimo realmente, porque uno tiene que mantener la velocidad, presionar el botón y automáticamente ya puede soltar el acelerador y la moto va a seguir acelerando a la velocidad de forma constante que ustedes le setearon. Para desactivar el control crucero, lo único que tienen que hacer es o frenar o acelerar más allá de esa velocidad. Y así como estábamos hablando de guiños, cuenta con guiños delanteros y traseros que están a una buena altura, ¿no? A diferencia de otros vehículos eléctricos como pueden ser los monopatines, que tienen los guiños muy abajo a veces. En este caso es prácticamente los guiños que van a tener en cualquier moto. Como les dije, también cuenta con una luz delantera. La luz delantera obviamente no va a ganar ningún premio, pero es relativamente funcional dada la velocidad máxima que puede desarrollar este vehículo. Bueno, y anteriormente hablamos del test de autonomía que realicé. Esta e-bike les debería dar entre 50 y 60 kilómetros de autonomía, yendo entre 25 y 30 kilómetros por hora. Para tener referencia también pueden ver nuevamente, como les dije, el test de autonomía que realicé. En ese momento estaba pesando unos 80 kilos con equipo y todo. La batería parece bastante sólida, como vieron al principio es una batería de 24 amperios hora, así que es por eso que tenemos tan buena autonomía. Y fíjense que esa autonomía es sin tener pedaleo asistido, o sea, todo el tiempo utilizando la potencia del motor. Así que es otro punto a favor para esta linda Pesgo Plus. También van a tener la comodidad adicional de poder extraer la batería, llevársela a cargar a donde ustedes quieran y luego volver a colocarla dentro del vehículo. El cargador que viene es un cargador de 4 amperios, así que les va a estar cargando la batería de 0 a 100% en aproximadamente 6 horas y media. Pero tengan en cuenta que ustedes nunca van a llegar a agotar la batería al 0%, así que si ustedes van a utilizar este vehículo para ir y volver del trabajo, bueno, en el trabajo mismo pueden extraer la batería, dejar la e-bike atada a algún poste, cargarla mientras están trabajando y cuando vuelven ya va a estar la batería otra vez al 100%. La Pesgo Plus
viene con un máximo de velocidad seteado por el fabricante de 25 km por hora, pero ustedes pueden cambiar ese seteo de velocidad máximo hasta un total de 45 km por hora utilizando la app de Tromox, que se conecta a esta e-bike por Bluetooth, y contactar al fabricante para que desbloquee esa velocidad final. Con respecto a la aceleración de este vehículo, tiene una curva bastante gradual de aceleración, ¿sí? No va a salir arando ni mucho menos, pero va a tener una aceleración aceptable y que va a la par con el tránsito. También tiene dos modos de manejo, modo T y modo D, que según el manual tienen que ver con lo siguiente. Cuando ustedes de repente están subiendo por una pendiente muy elevada, si están en modo T, la e-bike va a estar acelerando a una velocidad constante y no necesariamente a la velocidad a la que ustedes venían antes de encarar la pendiente. En cambio, en el modo D, si ustedes venían a una determinada velocidad, la e-bike va a tratar de subir la pendiente y mantener esa misma velocidad que ustedes estaban teniendo. Por supuesto que lo ideal sería que, si están en una pendiente con mucha graduación, ayuden a la e-bike con su propio pedaleo para no descargar innecesariamente las baterías. Para la activación, para que ustedes puedan comenzar a utilizar esta e-bike, viene con un control remoto que cuenta con activación y desactivación y modo de alarma, y también si ustedes de repente estacionan en algún lugar y no se acuerdan bien dónde está, tienen hasta un llamador que va a dejar a la e-bike sonando hasta que ustedes puedan hallarla. Esto también viene acompañado de una llave. De hecho, en la caja viene una copia tanto de este control remoto como de esta llave, que la pueden utilizar para trabar la columna de dirección o bien para abrir el compartimiento de la batería, como ya hemos visto, extraerla y cargarla aparte. Algunas de las cosas que no me gustaron del todo de este vehículo y que ustedes tienen que saber son las siguientes. Por ejemplo, no cuenta con pedaleo asistido. Los pedales son funcionales, pero por ejemplo para una persona de mi estatura, yo mido 1,72 m, ya hay muy corta distancia entre los pedales y el asiento, lo que hace que el pedaleo cueste bastante. Así que se puede utilizar, es funcional, pero al no tener pedaleo asistido realmente es una e-bike que va a depender exclusivamente del uso del motor. Otra cosa que no me convenció demasiado es que hay mucho plástico en la zona del tanque donde se alberga la batería. Por ahí me hubiese gustado un plástico un poquito más duro que no haga ruido, ¿sí? Si ustedes agarran pozos y demás, la e-bike se va a comportar excelentemente bien, dado que tiene una suspensión de la hostia realmente, pero sí va a hacer un poquito de ruido el plástico del tanque. Y hablando del plástico del tanque, cuando ustedes abren y cierran la tapa del mismo, otra cosa que van a tener que tener en cuenta es, al cerrar, tienen que hacer bastante presión. Entonces yo les voy a aconsejar que no pongan toda la palma de la mano sobre el tanque, sino que directamente cierren bien hacia el borde donde está el pestillo que engancha la tapa, porque si no, yo creo que con el uso, al ser un plástico no muy duro, va a terminar abombándose. Y lo último que les quería comentar sobre cosas que por ahí no me convencieron tanto es que cuando ustedes paran en un semáforo, en una esquina, en donde sea, luego del minuto de estar ahí parados, automáticamente la Peugeot entra en modo parking, o sea que ustedes, si tienen que arrancar, van a estar teniendo que presionar el freno para ponerla en modo ready, en modo activado, y recién ahí acelerar. Y muchas veces pasa que uno se olvida que está en modo parking, todo el mundo empieza a tocarle bocina y se olvidan que bueno, que automáticamente la e-bike entró en ese modo de parking. Ahora bien, cosas que me gustaron muchísimo, la verdad que por el segmento tiene elementos que son realmente de otra gama, como ser la suspensión, la aleación, el manillar, los materiales de construcción, incluso hasta lo que es el manubrio, el acelerador, la pantalla, son de muy buena calidad. Eso es algo a tener en cuenta, porque yo creo que con el material del cuadro y todo lo que tiene que ver con los materiales de construcción en sí, va a hacer que tengan una e-bike para rato. La verdad que no se la siente como otras bicicletas eléctricas del mismo segmento, se la siente mucho más robusta, sólida, con mucha mejor terminación, y en general también además va a hacer que te miren mucho porque llama muchísimo la atención. Así que si te gusta ese tipo de atención, bueno, con esta Peugeot Plus vas a atraer más de una mirada.
Y finalmente, lo que realmente me gustó mucho es el andar. Tiene un andar muy cómodo, muy placentero, una aceleración suficiente, una velocidad final para ciudad suficiente y es práctica. Así que bueno, quiero agradecerle nuevamente a la gente amiga de Eco Alsina por el préstamo. La verdad que disfruté mucho esta Tromox Pego Plus y espero que les sirva este review. Nos vemos en el próximo video.